Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Pedro 5. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En los primeros versículos vemos palabras de ruego y exhortación a los ancianos. Aquí anciano corresponde a los pastores u obispos, que son los apacentadores de la grey de Dios. Esa palabra grey significa rebaño. Pedro habla con autoridad, siendo también anciano y siendo apóstol de Jesucristo, quien era testigo ocular de su vida, sufrimiento, resurrección y ascensión, y que también era participante de la gloria que será revelada, la gloria venidera. Los ancianos debían apacentar al rebaño. Eso implica guiarlos, alimentarlos con sana doctrina, protegerlos, orar por ellos. Les recuerda que deben cuidar de ellos, pero ese servicio no debía ser a la fuerza ni de mala gana, ni para obtener algún tipo de beneficio o ganancia deshonesta. Todo debe hacerse con ánimo pronto y todo debe hacerse con amor para el Señor. Además, debían hacerlo con humildad, no debían hacerlo con prepotencia, manipulación o intimidación, sino con el ejemplo de una vida piadosa, agradable a Dios. Toda esta exhortación y mandamiento va acompañada de una fiel promesa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, quien es Jesucristo, ellos, los que cumplen fielmente su ministerio, recibirán la corona incorruptible de gloria. Luego vemos la importancia de la humildad. Muchas personas piensan o dicen equivocadamente, yo me humillo ante Dios, pero no ante los hombres. Sin embargo, vemos primeramente en el versículo 5 cómo primeramente los jóvenes deben ser humildes y someterse a la autoridad instituida por Dios. Y luego nos habla a todos, todos debemos ser sumisos unos a otros, algo totalmente contrario a nuestra vieja naturaleza que siempre busca la autoexaltación. Necesitamos revestirnos de verdadera humildad, recordando que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego, en el verso 6, se nos habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa mano soberana tiene la autoridad absoluta.
En medio de los incomprensibles, en medio de los procesos, en medio de la espera, en medio del sufrimiento, lo que nos conviene es humillarnos ante Él y echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, como dice en el Salmo 55:22. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa debe ser nuestra fe. Se nos recuerda que tenemos un terrible enemigo espiritual que no vive dormido. Se le compara como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre activo, siempre acechando y buscando oportunidades para destruir de diferentes formas. Nosotros ante esta realidad debemos ser sobrios, estar despiertos espiritualmente, ser conscientes del peligro, velar y resistirle firmes en la fe. Recordemos que a través de la palabra, recordemos que a través de la oración, recordemos que tomando toda la armadura de Dios podemos resistir todo ataque y toda obra satánica contra nuestras vidas. Debemos mantenernos firmes en la fe. Cristo nos dejó ejemplo cómo ante las terribles tentaciones de Satanás, Él le resistió firme en la fe en la palabra. En medio de ataques y de tentaciones, sufrimientos, oposiciones y persecuciones, mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Todos los verdaderos cristianos, hermanos en la fe, pasamos pruebas y ataques similares de ese enemigo que trata de devorar, hurtar, matar y destruir. Pero gloria a Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En Él está la victoria, pero necesitamos mantenernos firmes, sobrios, despiertos espiritualmente, buscando al Señor. En los versículos 10 y 11 podemos ver que todo lo que acontece en nuestras vidas tiene propósito de bien para nosotros. Ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él es el que en medio del padecimiento nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. A veces el padecimiento parece eterno, pero no es así. El apóstol Pablo en Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que suframos aquí es temporal, es pasajero y es mínimo comparado con lo que nos espera. Por eso a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo y este libro termina con saludos finales. Como dijimos en el comentario del primer capítulo, Pedro le dictó esta carta a Silvano, mejor conocido como Silas, y fue escrita desde la Babilonia pagana de esos tiempos que era Roma. Se menciona a Juan Marcos, a quien Pedro le tenía como un hijo. Este es el mismo Marcos que abandonó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y quien más adelante fue muy útil en el ministerio y escribió el Evangelio según San Marcos. Esa es la obra maravillosa y transformadora que hace Dios en sus hijos cuando persistimos en buscarle. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa la palabra grey? Número 2. ¿Cómo debían apacentar los ancianos o pastores la grey de Dios? Número 3. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Número 4. ¿Qué dará el príncipe de los pastores a aquellos que cumplan fielmente su ministerio? Número 5. ¿Cómo deben actuar los jóvenes? Número 6. ¿Cómo debemos actuar unos con otros? Número 7. ¿Qué debemos echar sobre nuestro Señor? Número 8. ¿Cómo anda nuestro enemigo espiritual? Número 9. ¿Cómo debemos resistir a nuestro enemigo? Y número 10. ¿Qué hace Dios en nosotros después de nuestros padecimientos? Aquí terminamos el capítulo 5 de Primera de Pedro y todo el libro de Primera de Pedro. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.